¿Qué habita a los autores que nos fascinan? ¿Qué los mueve por dentro? ¿Qué parte plasman en sus creaciones? ¿Y qué parte dejan fuera? Bienvenidas a Autores Habitados, el podcast literario de Elena Cienfuegos. En este episodio de Autores Habitados, charlamos con la escritora María José Navia, que se define a sí misma como una lectora feliz, muy feliz, y que es autora de Kintsugi, Una música futura y Todo lo que aprendimos de las películas, entre otros. Os recomiendo que no os perdáis este episodio. El entusiasmo de María José por la literatura es contagioso. Es imposible escucharla sin que te entren ganas de leer, de escribir y hasta de bailar. Esperamos que lo disfrutéis tanto como nosotras. Pues bienvenidas a un nuevo episodio de Autores Habitados, en el que tengo la suerte de estar aquí charlando con María José Navia. ¿Qué tal, María José? Muy bien, gracias Elena por la invitación. Gracias a ti por animarte. Qué guay. No, Mira, me voy a encanta, empezar con la pregunta más difícil de todas. por favor. Así ya nos la quitamos de encima. Pobre. Eso, Te voy a asustar. Es que la hice solo una vez y a quien se la hice le dio como impresión, ¿no? Si ves que te da miedo o que no te sale nada, pasamos a otra cosa. ok. En apariencia es sencilla, pero sería, si tuvieses que presentarte tú, ¿cómo te presentarías? Ujú. Lectora, lectora feliz. Me encanta. Ujú. Sí que le he leído que lees un montón, además, ¿verdad? Sí, sí, absolutamente. Yo me considero lectora antes que nada. Rodrigo Flesán, que es mi escritor favorito y que admiro muchísimo, él tiene esta distinción, dice, entre lectores que escriben y escritores que leen, ¿no? Yo me siento una lectora que escribe y obtengo el combustible, ¿no? Para escribir, para echar a andar la máquina de la lectura, y de lo feliz que me hace leer es que llego a escribir mis cosas. Entonces, si me tengo que escribir, sí, soy una lectora muy feliz lectora, muy feliz leyendo siempre. Qué guay eso. ¿Y eso cómo es desde siempre? ¿Cómo empezó esa relación así con la lectura? Sí, desde siempre. Yo siempre digo que soy medio alienígena en mi familia nuclear, porque mis padres y mis hermanos, nadie ahí es muy lector o lectora, pero mi abuelo paterno era un lector muy feliz también. Él leía bestsellers, así libros súper comerciales, pero era feliz leyendo. Yo tengo estos recuerdos de verlo leyendo feliz con estos libros gigantes, y él siempre me regaló libros, me regalaba libros de aventuras tipo Julio Verne, ¿no? Salgari. Y a mí no me encantaban tanto esas temáticas, pero los leía para conversar con mi abuelo, y era maravilloso. Él después me regaló Mujercitas, que fue para mí un libro que me transformó la vida, y de verlo tan feliz leyendo, yo pensé, bueno, cuando yo aprenda a escribir, quiero escribir para él. Y mis primeros libros fueron como libros chiquitos con dibujos que le hacía a mi abuelo para los cumpleaños, para la Navidad, para las ocasiones especiales, así que de ahí viene, y me hace muy, muy feliz leer. Entonces siempre estoy leyendo mucho. Además, yo digo, construí mi vida girando siempre en torno a los libros. Entonces soy profesora de literatura, ¿no? Soy escritora, escribo sobre libros en el periódico, hablo sobre libros en la radio. Entonces siempre estoy cerquita de los libros. Qué guay. Y me encanta lo de que lo relaciones directamente con la felicidad, ¿sabes? Tipo, escritora feliz, muy feliz. Me encanta eso. Yo soy una escritora muy, muy feliz, y por eso escribo, o sea, Claro. y por eso leo. Cuando dicen, pero ¿por qué lees tanto?
si encuentro algo que me hace muy feliz, ¿por qué no y que es sano, digamos, es saludable, no me hace daño, ¿por qué no voy a querer leer todo lo que pueda en cada momento que pueda? Y sí, yo disfruto mucho escribiendo. Todas las partes del proceso creativo son lindas, pero hay algo muy especial de ese primer momento cuando estás tú sola con tu libro, ¿no? Y uno está escribiendo y puedo decir, bueno, y ahora mi personaje salta, sale volando, explota la casa, ¿no? Y es como magia, es como ir echando polvitos mágicos en un caldero y que salga humo y colores. Y es un momento muy feliz, que cuando todo es posible y tú puedes hacer todos los cambios, nadie te ha opinado nada todavía, eres tú sola con tu creación. Y para mí es mi momento favorito, favoritísimo. Después, por supuesto, es lindo que alguien te lea, es lindo que a tus editores les guste tu libro, encontrar lectores, pero hay algo muy íntimo y muy precioso de ese primer momento que es una felicidad muy especial. Y yo trato, y por eso escribo mucho también, porque quiero encontrarme siempre con esa felicidad. Qué guay, me encanta. Porque además no siempre se asocia, la felicidad al proceso de escritura No, y me sí, encanta que en tu caso sea así. Es como muy inspirador también. ¿Hay no, no. alguna parte del proceso que digas, esto me hace un poco menos feliz? ¿Sabes? ¿Alguna cosa que te cree resistencia, o en general todo lo vives así? En general todo lo vivo así, pero sí hay que decir que todo el proceso de cuando ya terminas el libro y la maquinaria editorial, no es que no me guste, pero, pero claro, uno cada vez va teniendo menos poder, entonces que tu libro salga depende de los tiempos de la editorial, ¿no? De cierta maquinaria. Uno quisiera terminar el libro y que lo corrijan y que salga al mes siguiente, ¿no? Pero muchas veces tu libro puede tardar un año en que salga, ¿no? Entonces ese tiempo siempre para mí es un momento no tan feliz, eh, pero por lo mismo siempre estoy escribiendo varias cosas a la vez, porque así no tengo toda mi atención y mi amor solo en un proyecto. Entonces, mientras la maquinaria se demora en que salga la novela nueva o el libro de ensayos, yo estoy escribiendo cuentos, yo estoy escribiendo otra novela, estoy leyendo 1 millón de otros libros, entonces así me distraigo, pero en general el proceso es, o sea, hay momentos muy felices, pero en general todo es bastante feliz. Qué guay, me encanta, me encanta. Lo que tú decías, me parece súper, súper inspirador. Y además como, me parece como que se dio en ti todo como muy naturalmente el proceso, ¿no? De tanto lo de dedicarte a la escritura como la escritura en sí misma, como que te sale Sí. natural, sí. Sí, yo sí, sí, o sea, a veces la gente mira la escritura con bastante solemnidad. Yo creo que hay que acordarse que, por lo menos para mí, la escritura es como la evolución o la continuación de esos dibujos que uno hacía de niña, ¿no? Cuando uno es niña y agarra los lápices de colores y se pone a hacer un dibujo de unas montañas, de las vacaciones, ¿no? Eh, Al principio esa es la manera que uno tiene de contar historias y después cuando ya aprendes a escribir, en el colegio, en la escuela, en vez de decir haga un dibujo de las vacaciones, te van a decir escriba, no sé, una composición, un relato, y ahí uno lo empieza a poner en palabras, pero para mí es seguir en eso, ¿no? Es agarrar colores y pasarlo bien haciendo tu dibujo, ¿no? Qué guay, me encanta, total. ¿Y qué te gusta dibujar entonces? ¿Qué te gusta escribir? ¿Cuáles son como los temas a los que sientes que vuelves o incluso temas nuevos que ves que te van saliendo con el paso de los años? Bueno, siempre, bueno, relaciones familiares que yo creo que son un poco inevitables. Yo creo que aunque alguien escriba la ciencia ficción más alocada, siempre de alguna forma hay un padre, hay una madre, hay una hermana, hay una relación humana, ¿no? Hay una relación, algo ahí, ¿no? No es todo los alienígenas y las máquinas, ¿no? Siempre va a haber algún vínculo. Entonces, siempre volviendo ahí, me interesa mucho la experiencia de las mujeres, entonces siempre son, o la gran mayoría de las veces, las narradoras o los personajes principales son mujeres. He tratado con los años de poder acercarme a mundos en distintas edades, entonces niñas, chicas jóvenes, ¿no? Mujeres más adultas, o sea, tratar de explorar esos distintos momentos de la experiencia de las mujeres. También me interesa mucho el tema de la tecnología,
no pensado necesariamente como ciencia ficción, pero cómo el contar con estas tecnologías también altera esos vínculos, ¿no? O sea, ahora podemos conversar porque tenemos acceso, ¿cierto?, a estas tecnologías y estos aparatos, y eso es fantástico, pero no tengo que ir hasta España, o no, no hay que esperar hasta que alguna vez yo vaya a España, sino que uno puede contactarse antes, y tengo amigos que viven en otros países y uno puede estar bastante en contacto. Pero también generan paranoia, adicción, ¿no?, las redes sociales, la autoestima. Entonces me interesa también cómo es vivir con todo ese ruido también, o vivir con todas esas otras ficciones, porque para mí la tecnología también es mucho eso, ¿no? Es otra ficción, uno se Ya. construye, muestra ciertas cosas de su vida, no muestra todo, ¿no? Entonces es como un cuento más que yo cuento, ¿no? El perfil de Instagram, el perfil de Twitter o lo que sea, ¿no? Es verdad, sí. Y me hace pensar sobre todo en un libro tuyo, en el de una música futura, que además me lo leí hace poquito, la semana pasada o así, me encantó también. Y cuéntame un poco de ese libro, de cómo surgió las ideas, por centrarnos en uno, digo, y lo he cogido como ejemplo, pero las ideas para tus relatos, ¿de dónde suelen surgir? ¿Tipo de algo que ves, de algo que has vivido? ¿Es un poco de todo o cómo haces eso? Eh, un poco de todo. Hay cosas que son de la vida privada, digamos, pero anécdotas chiquititas que después crecen y se transforman en otra cosa y se relacionan con los temas que a uno le interesa. Entonces, por ejemplo, por contarte dos de ese libro, el primero, Cuidado, es que este centro de rehabilitación de adictos a la tecnología, fue porque unas vacaciones, yo fui con la familia de mi esposo, fuimos al sur de Chile, a una casa muy bonita en el medio de un bosque. Y cuando llegamos, estábamos todos muy felices, una casa muy linda, pero no había señal para nada. Y al principio todo el mundo en plan, qué bien, me desconecto, estos son vacaciones, pero al par de días estaba todo el mundo muy yankee, así como no, le faltaba ahí síndrome de abstinencia, y caminaban por todo el bosque con el teléfono levantado en busca de señal, tomaban el auto a veces para ir a algún lugar donde sí pescara la señal. Y entonces yo pensé, ahí hay algo, ¿no? Entonces pensé, bueno, ¿y qué pasaría si en este lugar donde está esta casa existiera esta clínica de adictos a la tecnología? Y justo la casa más cercana a esa casa era una fábrica de ataúdes, que me parecía increíble. Entonces Ostras, era real, me y encanta. así empieza, ¿no? Soy yo quien los desconecto y bueno, y qué sé yo. Y después el otro cuento ahí, Los tíos, eh, de nuevo, fue por algo muy chiquitito, verdadero, digamos. Yo no tengo hijos y en general todos mis amigos tienen, ¿no? Y entonces pasa que hay fines de semana en que están cada quien con sus hijos, en planes con los amiguitos de los hijos, y no se juntaban conmigo, con mi pareja, y entonces para nosotros no es gran drama y vamos al cine los dos y nos entretenemos, pero pensé, ¿qué tal si no hay una pareja en la que esto sí le empieza a importar y a sentirse solo? Y como estaba en plan, usemos la tecnología, y yo veía como en ese momento en que lo escribí, todo el mundo trataba de resolver su vida con los teléfonos, ¿no? Con alguna app, ¿no? Quiero salir con alguien, entonces Tinder o alguna de estas aplicaciones de cita. Tengo hambre, bueno, pido un delivery, quiero ir a algún lugar, pido un Uber. Entonces todo pasaba por ahí. Entonces pensé cómo incluir eso y dije, bueno, en este mundo que inventé, uno puede alquilar hijos por hora, ¿no? Uno puede alquilar un niño por hora, y así esta pareja soluciona su problema, que no es necesariamente tener hijos, sino el no Ya. sentirse parte, ¿no? El sentirse dejado de lado. Si ellos no están jugando al comienzo con ese niño, ¿no? Si no lo quieren llevar a la plaza, al parque, para ellos estar con sus amigos mientras los niños juegan. Entonces ahí metí ese factor. Entonces siempre hay algo chiquitito eh, que tiene que ver con la experiencia personal, y después, bueno, crece y se nutre también de las cosas que leo, de las cosas que estoy leyendo y así. Sí, jo, qué guay, me encanta, me encanta. ¿Y hay algún tema
Que creo que no, ¿eh? Visto como eres, me da que no. Pero ¿hay algún tema que no te atrevas a tratar? Que dices, Sí, uy, este tema me autocensuro. O en sí, este tema llego hasta aquí, pero no voy más allá. O en sí, general, sí, sí hay. sí. Sí, 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 hay, porque pasa, siempre está esta pregunta que le hacen a los escritores sobre qué tan autobiográficos son los Ah, cuentos o las ya. novelas que uno escribe, ¿no? Como qué de estas cosas que están en tu cuento te pasaron a ti. Y hay algo de eso siempre, ¿no? Pero también pasa algo mágico, misterioso, que es que a veces uno escribe cosas y te pasan después, Sí. ¿no? Entonces, solo porque me han pasado cosas así, le tengo mucho respeto a las cosas que escribo, entonces hay ciertos temas, hay ciertas cosas que no me gustaría que nunca me Mm, pasaran y esas no voy a escribir. Por una cosa de cábala, ¿no? O sea, no es que van a ser todos cuentos felices, sino, sí, hay temas terribles y todo, pero hay ciertos temas que tampoco los voy a decir también por cábala, que me da mucho miedo que ocurran, y me claro. muero si después digo, uy, yo lo había escrito en un cuento hace 5 años y ahora ocurrió. Entonces hay ciertas historias que nunca voy a contar. Total, mira, se me había olvidado ese pensamiento, pero yo también lo tuve en algún momento leyendo a Paul Auster. No lo decía por sí mismo, creo, pero por un poeta Ujú, francés que había escrito algo de que su hijo moría ahogado y le claro, ocurrió y dejó de claro. escribir. Sí. Y yo me quedé con el ese de wow. Y es verdad que a mí me pasan cosas, pero chiquititas y como anecdóticas que dices, bueno, que de repente vea la casa en la que yo ambienté tal historia, que sea Ujú, una casa abandonada y que todo encaje. Es divertido, lo puedo comentar y tal, pero si es algo más gordo, de otra índole, ahí, mira, ahí me lo apunto, nota sí, mental. es que yo creo que, insisto, yo creo que hay algo de, voy a sonar súper inocente y frívola, pero creo que hay algo de magia cuando uno Mm, escribe, ¿no? Por eso usa la imagen de cuando uno está escribiendo y mezcla cosas en el caldero de mago o de bruja. Y yo creo que cuando uno escribe también va conjurando cosas, va haciendo aparecer cosas. O sea, yo hago aparecer personajes que mis lectores van a conocer, ¿no? Y yo creo que hay algo ahí también, en traer ciertas cosas a la realidad que quizá mejor que queden guardaditas. entiendo total. Y Sí. te pasa también a veces cuando estás ahí haciendo tus conjuros, que conjuras cosas que tus personajes no quieren hacer, porque a mí me pasa a veces que Ajá. digo, ay, molaría que hicieran esto, y me miran en plan, ni de broma vamos a hacer esto, en plan, vamos a hacer esto otro, como que tienen su vida propia y a mí me la cuentan, me pasa a Ujú. veces, no siempre, O sea, pero... a mí no tanto con los personajes, porque yo no me los imagino mucho, para mí, yo lo veo más como pintar, de nuevo con esa Vale, idea, entonces, para mí un personaje son los colores con los que lo pinto, no qué lo veo guay. como una persona, sino con los colores, ¿no? Y entonces no tanto los personajes, pero sí creo que uno tiene cierto plan para su libro y empieza a escribir. Y lo más entretenido es cuando el libro te lleva a otro lugar, ¿no? Y yo siempre escribo, por ejemplo, sin saber cómo se acaban mis libros. Siempre tengo una idea para empezar, pero después ya avanzo. Y voy avanzando y a medida que avanzo voy descubriendo a dónde va el cuento. Y eso es parte de lo que me entretiene, ¿no? Hay escritores y escritoras que tienen un plan, ¿no? En el capítulo 1 pasa esto, en el 2 termina con esta escena. Yo no tengo idea. Entonces, cuando llega el momento que uno va escribiendo, y de repente dice, ¡ah! Va a terminar así, ¿no? Es muy fantástico. Me encanta Sí. ese momento. Sí, yo me acuerdo de un momento en el que terminé un cuento y creo que lo dije en inglés porque mi chico me entendió. Dije, "Oh, she's the one that is dead". ¿Sabes? Como que me di cuenta de que la muerta era la protagonista, la voz principal. Me quedé flipando porque no lo había visto venir en mi propio cuento y mi chico me miró en plan, ¿y te has dado cuenta ahora? Digo, sí, sí, hasta que lo he escrito. Lo que dices tú, Claro, no, yo soy la primera lectora de de mis por supuesto. historias. ¿Sí? Sí. Y con lo que decías de la pintura y de ilustrar y tal, ilustras también, no me acuerdo, creo que tienes un cuento publicado para niños, me suena, Tengo, ¿verdad? sí, pero, o sea, sí, pero ese cuento lo ilustró un ilustrador profesional, pero Vale. yo sí dibujo mucho, me encanta hacer dibujos, tengo muchos lápices de colores y en el lugar donde yo escribo
hay acuarelas, pinturas, pinceles, o sea, hay muchas cosas para pintar también y me gusta mucho. eh, Así que todavía es mi sueño algún día poder ilustrar yo misma mis libros infantiles, pero el que existe hasta ahora lo ilustró un ilustrador profesional que se llama Fabián Rivas y que es increíble, así que me siento muy afortunada, pero en algún momento tengo que perfeccionar un poquitito más la técnica, porque una cosa son los dibujos que uno hace en su cuaderno y otro que se pueda ver lindo en una publicación y eso. Claro. ¿Y cómo viviste esa experiencia de colaborar con un ilustrador? ¿Cómo eres con respecto a tu texto y a lo que se puede transformar o no se puede transformar? Bien, porque en ese caso yo había escrito, yo escribí primero el libro y cuando se lo pasé a la editorial se lo pasa a un ilustrador y entonces hizo su interpretación y cuando lo vi a mí me encantó. Y a Qué mí me guay. encantaba el trabajo de ese ilustrador, así que estaba súper, súper contenta. Eh, sí, cuando sentía, hay fue más complicado. Yo adapté al teatro La señora Dalloway de Virginia Woolf acá en Chile. Entonces yo hice la traducción, el guión para que se representara y eso fue rarísimo porque, porque pasa algo con el teatro que es que uno hace el guión, eh, pero obviamente los actores, las actrices se lo aprenden lo mejor que puedan, pero hay momentos en que se te olvida una palabra, entonces la cambiaste por otra, cambiaste las oraciones de orden, ¿no? Y yo para eso soy maniática, ¿no? Entonces yo puse esa palabra por una razón, entonces me la Claro. cambiaste por otra y quiero llorar. Entonces me acuerdo, fue un gran ejercicio en dejar ir las cosas cuando vi las representaciones y fui varias veces, entonces también ahí ya era lindo porque veías cómo en cada representación las líneas las decían distinto, hacían énfasis distinto y el texto estaba vivo a su manera, entonces eso también fue una experiencia distinta de lo que pasa con mis cuentos, por ejemplo. Claro. Qué chulo eso. ¿Y era la primera vez que lo hacías o es algo que haces a veces lo de No, escribir? nunca, primera vez me encargaron, Qué sí, guay. que hiciera esa obra. Ujú. Y también me lo imagino casi, como fuiste varias veces, casi como una terapia. Digo, bueno, vengo hoy aquí a ver cómo gestiono los cambios que van a hacer en el texto, ¿no? ¿Sabes? Exacto. Tipo, Sí, qué sí. chulo eso también. Sí, toda una experiencia. Pero tengo una muy buena amiga que es actriz y que me conoce, entonces antes de que fuera el estreno habló conmigo, me dijo, ojo, que tú tienes tu texto y lo van a tratar obviamente de respetar lo más posible, pero lo más probable es que en más de una oportunidad tu texto va a salir distinto, van a cambiar alguna palabra, porque puede pasar que un actor o una actriz sea incapaz de decir una palabra, que siempre cuando llega ese momento se traba. Entonces, bueno, tiene que cambiarla por otra que la sienta más cómoda para que la función continúe. Entonces, nada, tuve que aprender ahí a lidiar con eso y fue una experiencia increíble. O sea, ver también que tu texto está vivo, Sí, qué eh, guay. muy impresionante. Sí. ¿Y hay algún otro género en el que te dé ahí ganas como de meter el pie? Porque al final Yo he ido cuento metiendo, novela, he infantil, ido teatro. metiendo, y ensayo tengo también. Entonces he Es ido verdad. metiendo en todos. Me queda poesía y, no sé, novela gráfica, pero me he ido metiendo en bastante género, así que creo que sí, seguiré explorando. Qué guay. Y luego en tu día a día, ¿cómo es tu relación con la escritura? ¿Eres tipo, te tomas pausas o es como algo tipo, no, yo cada día tengo que escribir porque si no es como parte de mi día a día y noto que me falta algo? ¿Cómo es eso para ti? Ujú. No, yo todos los días tengo que leer. Si no leí un día es como que no respiré, no almorcé, no comí en todo el día, no tomé agua, me voy a morir, ¿no? Entonces, eso sí, todos los días leo algo. En general mucho, pero si es que justo tuve un día de 100.000 actividades y no alcancé, bueno, antes de dormir leeré un cuento, leeré algo, pero en general estoy leyendo muchísimo, leo en todos los tiempos muertos que tengo. No, me desvelo en la noche y me pongo a leer, si tengo que ir al médico y tengo que esperar, tengo mi libro. Y aparte a mí me gusta leer en todo formato, entonces leo libros electrónicos, audiolibros, entonces así es más fácil también que la lectura esté en todo momento, ¿no? Porque puedo conducir e ir escuchando un audiolibro. Entonces,
Siempre, siempre, siempre tengo que leer, si no me muero. Es real, es real. Me Y, encanta. sí, pero escribir, yo trato, yo trato de ser constante, pero me cuesta porque mi trabajo real en la vida, ¿no? Soy profesora en la universidad, entonces depende mucho de cómo esté la semana. Hay semanas que son más tranquilas, otras semanas que hay más trabajo. Todas las semanas hago clases, pero hay otras reuniones, otras actividades. Entonces yo voy tratando de escribir cuando puedo. Trato de que no pasen más de un par de días sin escribir, o sea, toda la semana escribir aunque sea algo. Y sí me pongo muy intensa cuando tengo algún plazo concreto, ¿no? Ahí sí, ¿no? Y puedo estar el fin de semana completo, pasar la noche, o sea, ahí sí me pongo con mucha intensidad. Entonces, me suelo inventar proyectos y fechas si es que nadie me las pone de antemano y ahí sí, ¿no? Ahí sí me concentro, pero ahí va saliendo. Y siempre muchos proyectos a la vez, además, entonces eso es entretenido. Y siempre ando con un cuaderno, con una libreta, entonces siempre sí voy tomando apuntes, eso siempre estoy escribiendo esas cosas, pero así sentarme frente al computador a escribir por horas, pasa a veces, ¿no? Y pasa a veces y cuando estoy con un proyecto, con una meta concreta. ¿Y cómo haces luego, una vez has como escrito y llevado algo hasta donde tú lo quieres llevar? ¿Tienes como un grupo de escritores o vas directamente a verlo con tu editor? ¿O quién te da como ese primer feedback y los que vienen después? Mi primer feedback me lo da mi marido, Qué guay. que es como el lector cautivo que está obligado, Me porque encanta. vive conmigo. Eh, no, pero él siempre lee, él es diseñador, no es del mundo de la escritura, y es la primera persona que me dice, no sé, vas por buen camino o no entiendo nada, así una opinión general. Entonces cuando yo termino un manuscrito, un libro completo, se lo paso y me da esa primera lectura. Y después tengo un par de amigos, eh, dos, tres amigos a los que les suelo mandar mis cosas. Sí, así que, pero es un grupito muy, muy chiquitito porque me cuesta. Aparte en ese momento uno es muy vulnerable, ¿no? Cuando recién Ya. terminó tu libro, recién lo terminaste, entonces de a poquito lo voy mostrando y ya después, bueno, tengo un agente, entonces se lo mando a Claro. mi agente se lo mandará a editoriales o en algunos casos soy cercana a algunos editores y si pienso que ese libro va para esa persona, bueno, se lo mando a esa persona, pero sí, no tengo un grupo gigante de personas que me leen, son dos, tres personas y nada más, sí. Qué guay. Y ahora que Ujú. hablas de editores, me hace pensar que además va a salir el fallo en un par de días. ¿Cómo fue ese momento de quedar finalista de Ribera de Duero? Ah, no, era un sueño, la verdad, porque era un premio que yo hace años seguía, o sea, era un premio al que yo le prestaba mucha atención, eh, porque lo que más me gusta escribir son cuentos, me encanta leer cuentos y es el premio más importante para un libro de cuentos inédito, ¿no? Entonces siempre lo miraba con mucha admiración, cuando salían los finalistas, después cuando salían los libros los buscaba, por supuesto el del de la persona que ganaba. Entonces siempre para mí era un sueño poder participar y sí, cuando me llamó Juan Casamayor para decirme que era finalista fue muy impresionante. O sea, ya verme ahí en esa lista ya fue Wow. soñado. Y después no gané, sí ganó Liliana Colanzi con su libro que es bellísimo pero tuve la suerte de que la editorial le gustara lo suficiente mi libro para que lo quisiera también publicar. Así que estar en esa colección, o sea, estar en páginas de espuma es increíble, Qué increíble, me guay. está soñadísimo. Sí. Y pensando ahora en ese libro y en otros, me encantan tus títulos. Cuéntame de dónde vienen tus títulos o en qué momento llegan. Por ejemplo, Natalia García Freire me contaba que ella no puede cerrar un libro, novela, colección de relatos, sin haber tenido el título. Que el título como que le ayuda a avanzar de la mitad para adelante casi, digamos. ¿Cómo es tu historia con los títulos? Yo en general lo tengo desde el principio, Ah, o al menos mira. alguna idea. A veces tengo varias opciones. Me acuerdo la novela
que debiera salir este año, me acuerdo que uno miraba la portada y tenía 10 títulos, ¿no? La primera página, porque todavía no estaba decidida y cuando se lo mandaba a mis primeros amigos, mis primeros lectores, le decía, perdón, pero van con todos, y además así me opinaban si es que había alguno que les gustara más que otro, entonces les ponía mis 10 títulos, pero en general siempre hay alguno, y también voy guardando títulos, yo soy muy de guardarme títulos en estas libretas, pienso, oh, esto sería un lindo título para algo, y eso me pasó, por ejemplo, con Una música futura, que es un pedacito de un poema de Blanca Varela, y me acuerdo cuando me compré el libro, yo estaba en Lima y compré un libro con, no sé si era la poesía completa o poesía reunida de Blanca Varela, y lo estuve leyendo esos días y me encantó esa parte, ¿no? De Una música futura. Y dije, acá hay un título, ¿no? Acá hay un título. Y eso fue años antes de escribir Una música futura. Entonces, cuando lo escribí, pensé, aquí, ¿cómo le puedo poner a mi libro? ¿Verdad que tenía anotado este título por aquí? Y ahí se calzó. Entonces, suelen llegar. Y a veces trato de que sean una palabra. Mi libro anterior a ese se llama Kintsugi. Me encanta la idea de cuando logro, ¿no?, una palabra que me sirva para un cuento, me encanta. O sea, ese cuento que hablábamos antes, Cuidado, me encanta el título porque me gusta la palabra cuidado porque por una parte significa, no sé, cariño, amor, ¿no? Cuidar a alguien, pero cuidado también es ojo, ¿no? Advertencia, peligro, cuidado, ¿no? Y me gustaba Sí, esa mezcla en esa palabra, o que encerraba esa palabra, y me funcionaba perfecto para ese cuento que quería contar, ¿no? Que era estas hermanas y esa relación de cuidado, pero también el, ¿no?, el peligro de muchas cosas que ocurren ahí en esa historia. sí, sí. Es verdad que, wow, a mí, plan, me suelen gustar los títulos, pero me pasa con los tuyos un poco lo mismo que con los de Natalia, que es ver el título y decir, me lo tengo que comprar. ¿Sabes? Hay algo como que conecta Me directamente alegro. conmigo. Sí. Hay que De ayudar a las hecho, editoriales también. de hecho, hago con el librero de aquí, como vivo en Suiza, hay una librería en Ginebra, pero yo vivo un poquito lejos de Ginebra, española. Entonces, él lo que hace es mandarme fotos, le digo, ¿qué tienes por ahí de páginas de espuma o en general, en plan de la línea que él sabe que yo leo? Y me manda Claro. fotos y digo, este título, este se lo voy a foto y a portada. Sí, y con el tuyo, de todo lo que aprendimos de las películas, fue así. Fue tipo, ay, sí, ese, please, Sí. mándamelo. Qué guay. Y en caso de que no pudieras ser lectora, escritora, ¿qué serías? ¿De qué manera te expresarías? ¿Ves que hubiera otra o es como no, o esto o nada? Es que yo creo que es esto nada, pero a mí, insisto, me encanta pintar. Si Claro, pudiera, tal vez trataría por ahí. claro. Y me quedo con ganas, es que me ha gustado mucho cuando nos has hablado de eso, de si te viene algún relato así ahora a la mente de cualquier otro libro, um, que nos cuentes como del de Una música futura, como el origen de, la inspiración, si te viene así algún otro ahora. Sí, bueno, en todo lo que aprendimos de las películas, está ese cuento que se llama Dependencias. eh, y ese cuento, yo llevaba mucho tiempo pensando, quiero escribir de nuevo, que bueno, se relaciona un poco con los tíos, pero con parejas que no tienen hijos, ¿no? Pero en el caso de los tíos, ellos, era una decisión y eso era lo que ellos querían. En el caso de Dependencia es una pareja que sí quiere, pero no le resulta. Y cuando yo lo escribí me pasaba que veía muchas amigas mías que estaban pasando por tratamientos de fertilidad, que estaban pasando por cosas así. Y claro, uno tiene la historia de las películas, ¿no? Que alguien lo intenta y de repente funciona, ¿no? Pero hay veces en que no funciona, ¿no? ¿Qué pasa con Mm, esas historias? Pensaba yo. Y es muy distinto una mujer que dice, no, no tuve hijos, pero nunca intentó, nunca fue un tema, ¿no? Y alguien que dice no tengo hijos, pero estuvo 10 años, ¿no?, haciéndose tratamientos de fertilidad, ¿no? Y tuvo abortos espontáneos y qué sé yo, ¿no? total. Son historias distintas detrás de esa palabra. Entonces yo quería mucho escribir sobre esa realidad, pero no sabía cómo.
y yo no puedo empezar a escribir un cuento hasta que no tengo la primera línea. Como de repente puedo tomar apuntes, ¿no? Pero hasta que no tengo esa primera línea no puedo avanzar. Y entonces tomaba apuntes de quiero escribir una historia sobre este tema, pero no sé cómo. Y justo en ese tiempo con mi marido nos fuimos a vivir a una casa. Llevamos años siempre viviendo en apartamentos chiquititos y ahora vivíamos en una casa pequeñita, pero una casa y que tenía un jardín pequeñito también. Y cuando llegamos a esa casa, uno abre la reja, qué sé yo, y adentro hay un jardín un poco de césped, digamos, y un árbol, y tenía un columpio, de esos que son como con una llanta, con un neumático de automóvil, y estaba ahí, de las personas que vivían antes. Y nosotros pensamos, ¿qué hacemos con, lo sacamos, lo dejamos, qué hacemos con este columpio? Y justo nos vinieron a visitar, creo que mis sobrinas, y se quedaron, son unas niñas chicas en esa época, y se quedaron mucho tiempo jugando. Y pensé, bueno, está divertido tener una atracción para cuando vengan las sobrinas, y quedó ahí. Y me acuerdo que por esos días también llega el cartero a dejarme algo, y entonces yo salgo a buscar y le abro la puerta y el cartero me mira y mira sobre mí, por detrás de mi hombro y ves el columpio y sonríe, ¿no? Y yo pensé en ese segundo, bueno, él no me preguntó nada, pero yo dije, esa persona debe creer que aquí vive un niño, ¿no? Una niña, que acá hay niños. Eh, y entonces, bueno, eso, sonrió, me pasó lo que sea que llevara y se fue. Y me acuerdo que le cierro la puerta y me doy la vuelta, veo de nuevo el columpio y pensé, el columpio siempre los confunde, ¿no? Como la primera línea de ese cuento. Sí, Cayó completo, ¿no? Y oh, entonces qué pensé, guay. esta familia, esta pareja y que se van a vivir a esta casa, pensando que ahora pueden tener familia y bueno, y no va a resultar y esta casa se empieza como a embrujar de toda esta desesperación, ¿no? Entonces, Qué muchas guay. veces son esos guiños, esas cosas chiquititas. Sí, sí, es gracioso cómo se ordenan y cómo hay cosas que te haces una pequeña nota mental de el columpio y viene alguien a recordártela. Si no te has servido de ella, viene el cartero en plan a decir que hay Ahí algo ahí. está, ahí está, claro, sí, ¿no? Me Entonces encanta. pasan de ahí, claro, lo demás no eran cosas mías, pero por eso digo, parte muchas veces lo que detona es algo que está ahí muy cerca y después como una antena empieza a llamar a otras cosas. Sí. Y decías que una vez tienes la primera frase, de ahí ya como que sale solo, claro, del tiempo que también llevas Sí, procesándolo y todo claro, eso, pero ahí ahí sale, sale, qué claro, no guay. puede salir en ese mismo día, pero ya sale bastante fácil y de hecho yo después edito mucho, sí soy bien de estar editando con mucha atención, pero esa primera línea nunca la cambio, porque es como lo que me Claro. trajo el cuento. Entonces todo lo demás puedo cambiar de orden, puedo cambiar personajes, pero esa primera línea es sagrada, o sea, ese cuento no puede partir de otra manera y por eso me sé las primeras líneas, yo creo que de casi todos mis cuentos, Oh, qué porque guay. sí. Eso, la primera línea me los trajo. Qué guay. Y se nota, ¿eh? Porque son como enganches muy potentes, que es lo que dicen siempre del cuento, que te tiene que agarrar. A mí me pasa con tus arranques, que es como enseguida estás ahí pillada y dices, a ver qué me va a contar, quiero leerlo. Sí. Sí. Y ya para ir cerrando, otra pregunta de estas extrañas que hago yo a veces es, ¿hay algo que no hayas contado nunca sobre tu escritura o sobre ti mismo, lo que te apetezca contar? Que nunca te lo hayan preguntado y digas, jova, yo quería hablar de esto y nunca me dan la oportunidad. No sé si algo que nadie me, pero sí, en mi afán también de sacralizar un poco la escritura o de quitarle un poco de seriedad, porque creo que tiene algo más como de fiesta y de celebración que ¿no? de sufrimiento. Yo siempre me gusta contar que yo a veces cuando escribo bailo. Oh, qué Eh, guay. eh, Porque uno, no sé, a mí me gusta escribir con música
y de pronto entre medio, entre un cuento y otro, descansas un rato y pongo música y a veces pongo música fuerte y bailo un rato, vuelvo a escribir, o sea, porque a veces, de nuevo, en las películas muestran al escritor, bueno, sufriendo por lo general, ¿no? Y sufriendo y no se le ocurre la frase y tira el papel, ¿no? Lo hace como, ¡pum! Y lo lanza al basurero. Y para mí es una experiencia absolutamente distinta y entonces me gusta contar que hay otras, ¿no? Hay otras maneras y que incluso uno puede llegar a bailar en el lugar donde está escribiendo de lo feliz que está, ¿no? Y que no tiene nada que ver con lo que uno escribe, porque a mí, me acuerdo, una vez me entrevistaron a propósito de Kintsugi, que es una novela contada en cuentos, y es bastante triste, y me decía, ¿sufriste mucho cuando escribiste este libro? Y yo le decía, no, lo pasé increíble. Como, y me miraba como una loca, porque ¿cómo lo pasaste increíble contando las desgracias y los sufrimientos de una familia? Bueno, porque era un desafío, era el desafío de lograr estas historias que fueran encajando. Entonces, uno puede estar contando la historia más terrible, pero uno está muy feliz porque está, de nuevo, consiguiendo este embrujo, ¿no? Este experimento y eso funcionó. Entonces, yo creo que hay mucho de felicidad en la escritura, e incluso aquellos que sufren un poco más cuando escriben, yo creo que igual hay un gozo ahí, ¿no? Como aunque sea un gozo más masoquista, si se quiere, pero hay un gozo ahí, si no, uno no volvería eh, a escribir, ¿no? Para mí hay otro momento muy lindo del proceso de escritura que a mí me encanta, que es, yo nunca dejo de leer otras cosas mientras escribo, porque yo aprendo mucho de la literatura, voy mucho a buscar ahí, ¿no? O sea, si estoy escribiendo una novela histórica, quiero leer novelas históricas, si estoy escribiendo cuentos conectados, busco a quienes lo hicieron antes y trato de aprender de ellos, no para copiar, para buscar mi esquinita desde la que mirar esto, pero para, ¿no? Para practicar, o sea, me lo tomo muy en serio. Y siempre estoy leyendo muchas cosas. Pero hay un momento la escritura en que lo que uno más quiere, no sé, me pasa a mí, estoy trabajando en la universidad y quiero llegar a mi casa a leer mi libro, ¿no? Como a releer mis cuentos porque los quiero seguir trabajando y es muy maravilloso. Como que el Sí, libro que te está esperando bueno, podría escribir acá, pero en general yo para escribir literatura sí trato de escribir en mi casa y no en el trabajo porque hay interrupciones, ¿no? Es distinta la concentración que uno puede tener, pero y me encanta eso, o sea, volver a mi casa y saber que me está esperando el libro, que voy a seguir avanzando ahí, que ahí está, es como mi casa dentro de mi casa. sí. Jo, me encanta, me encanta. Tenemos que conseguir que esta charla la vea mucha gente porque es verdad que hay mucho esa historia de lo que se sufre siendo escritor, como que se ha creado esa idea y yo siento que nos condiciona mucho, ¿sabes? Que si no sufres, pues no puede No ser. vale. Exacto. Y es como, a ver, es que hemos venido a pasarlo bien, ¿no? No sé, a jugar, a experimentar, a probar cosas. No tiene por qué funcionar todo, es imposible que funcione todo, no pasa Por nada. supuesto. Ujú. Sí, Es posible que funcione todo, pero al mismo tiempo yo creo que nada se pierde por completo. O sea, hay muchas cosas que yo escribí y que no sé, no existen yo quería, no sé, un cuento de tal cosa y quizás ese cuento no funcionó, pero hay cosas que aprendí de escribir ese cuento, ¿no? Y tal vez hay escenas que me llevo a otro lado o tal vez, no sé, ese cuento no me gustó, pero en ese cuento hice, no sé, lo escribí en primera persona, en frases largas, en una sola oración, y quizás eso me lo llevo al próximo libro. Y necesitaba practicarlo en ese cuento. Entonces, yo creo que o sea, si bien las cosas no funcionan, no funcionan para cierto propósito, pero no es que no funcionan por completo, ¿no? Yo creo que siempre nos dejan algo para el próximo libro, para el próximo proyecto, y uno aprende mucho. Yo soy muy plan aprendiz perpetua, ¿no? qué guay, me encanta, me encanta. ¿Quieres que comentemos algo más o pasamos ya a que nos leas un extracto de algún texto tuyo que te apetezca? Como tú quieras. Venga, pues pasamos a eso.
Hijo, muchas gracias por la charla. Me ha encantado y me han dado muchas ganas de escribir, es que las que tengo de costumbre. Pero es que yo creo que eso, para mí eso es lo mejor, cuando yo leo algo que me da ganas de escribir, ¿no? Eh, Hay algo ahí muy, muy bonito. Sí, Sí. A ver, me parece que lo tengo acá. Voy a leer un pedacito de un cuento, otro, venga. que está en el libro nuevo. Ah, qué guay. ¿Cuándo sale? ¿Lo sabes más o menos? No, no, es que o sea, tengo una novela que va a salir se supone como en septiembre, como para la Vale, rentrée española, eh, vale. que es una novela, pero en mi plan de distraída múltiple, que escribo muchas cosas, estoy con un libro de cuentos Ah, qué guay. y entonces voy a leer un pedacito de ese libro, que también son cuentos conectados, como en todo lo que aprendimos de las películas, que es algo que me encanta hacer, pero acá están conectados por otras cosas, no por la casa, no por... y entonces este es un cuento sobre dos hermanas, y a estas dos hermanas las vamos a ver en otros momentos del libro en distintas edades, ¿no? Ah, qué guay. Sí, entonces, solo para dar un contexto, estas dos hermanas en el momento de este cuento viven lejos una de la otra, una vive en Chile y la otra está viviendo en Australia, ¿no? Y tratan de mantener este vínculo. Y el cuento se llama Last Seen, que es como visto por última vez, lo que sale en el WhatsApp, ¿no? Cuando uno se conecta y ve que la persona cuando estuvo conectada por última vez. Que eso aparece después en este cuento. Pero quiero leer el principio para que no esté tan difícil de entender. Entonces dice, su hermana escucha desde el otro lado de la pantalla. La imagina en el suelo y mirando hacia arriba. Imagina que sus palabras viajan, que suben como volutas de humo en una chimenea o esa llama lánguida de una vela justo antes de apagarse. La imagina porque no la ve. La pantalla apunta hacia el techo y eso es lo que Emilia mira. Ya se aburrió de pedirle que la mueva, que le muestre algo, lo que sea, que quiere ver su vida, eso dice. Pero para eso te la cuento, dice Mara. No es verdad, no se la cuenta. Con suerte la dibuja, la sugiere. Le dice que está aprendiendo inglés, ese idioma que a Emilia siempre le resultó tan fácil, pero que a ella se le atasca entre los dientes. Le dice que no está saliendo con nadie, o que sí sale, pero a correr. Emilia ha visto pocas fotos, pero puede confirmarlo. Mara se ve feliz, le brillan la piel y los ojos. En las imágenes siempre se cuelan árboles, hojas, el mar. Ahora en cambio ve el techo, arriba, en una esquina. Para ella, no para la habitación. Hay un ventilador con sus aspas girando. Podría decirle que la mamá estaría orgullosa de que se haya atrevido a hacer ese viaje sola, pero sabe que Mara está aburrida de que las haga de ventrílocuo, su propia nube de Mufasa dándole consejos desde el cielo. Recuerda, decían a veces riéndose de niñas, y luego cuando Emilia se refugió en el inglés como en un abrigo enorme, remember. Así le sonaba mejor a ella, y luego Mara lo asumió también como propio. Ella se acordaba más. Para Mara, en cambio, su madre era un cuento. Uno bonito, uno con fotos y un par de videos, uno que se había acabado demasiado pronto y que si bien se podía volver a contar, no por eso dejaba de doler. Emilia ya se acostumbró a la diferencia de hora. Son 13. Intenta no pensar en eso del número de la mala suerte y las películas de terror. Para Emilia, Australia a veces parece tan lejana como Júpiter. Cuando es el mediodía, sabe o imagina que Mar está durmiendo. Cuando su despertador suena a las 7 de la mañana para ir a trabajar, ella ve a su hermana volver del suyo. A veces la pone triste saber que no leerá uno de sus mensajes hasta el día siguiente. A veces, en cambio, la enternece. Y mientras enseña su clase de las 2 en la Facultad de Arquitectura, o mientras pasea por alguna de sus casas o edificios, Emilia casi podría dibujar a Mara durmiendo. Plácida. Una historia de hermanas es una historia de amor. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Autores Habitados.